¿No sientes que ahorita todo es muy igual? O sea, no sé cómo explicarlo, pero literalmente hay mucha gente que se parece. O sea, no que se parece, tal vez sí se parece, pero se parece en lo que hacen, o cómo se expresan, o cómo se visten, o lo que les gusta, ¿sabes? Siento que eso es algo que ahorita más que nada está pasando por la influencia de las redes sociales y porque ahorita como que siento que la gente tiene como que miedo, o miedo, vergüenza, pena, no sé, a mostrarse como son de verdad, ¿sabes? Porque no sé si te has dado cuenta que hay gente que prefiere de que hacer lo que los demás hacen para no ser diferentes. No sé si te ha pasado o que hacen ciertas cosas solamente porque las demás personas las hacen. De que, ¿sabes? Se visten igual que los demás, o sea, se dejan influenciar bastante, ¿sabes? Y siento que eso es algo que nos está como que afectando, porque antes, yo me acuerdo que en el 2020 había de que un montón de estilos, así de que estilos de que indie kid, emo, Igor, cottagecore, ¿cuál era el otro? Bueno, no me acuerdo cuál era el otro, pero son de que, o sea, de que había un montón de estilos y de que nadie criticaba a nadie. Ahorita en TikTok he visto bastante que critican muchísimo a las personas que se muestran diferentes o que son diferentes, que no siguen ese patrón, que no hacen las mismas cosas, que no se visten igual, que no escuchan lo mismo que las demás personas. O sea, como que no, o sea, yo sé que siempre eh, hemos, las personas han criticado a las demás personas que no encajan como en el molde, ¿sabes? Pero ahorita siento que está más que nada y por las redes sociales. Eso también es algo que influye en las personas, más que nada en las personas jóvenes como de 18, tipo de mi edad. Porque, o sea, obviamente somos personas muy influenciables, apenas estamos de que viviendo nuestras primeras experiencias y obviamente somos muy moldeables. Entonces, como somos bastante moldeables, a la primera cosa que seas famosa, que seas de tendencia, ya íbamos corriendo a comprar. De que la moda de las onions, la moda de los labubus, las crumble cookies, ahorita vi bastante repercusión en la Ciudad de México por el tema de la sucursal de crumble cookies y de que había filas enteras, así de que gente que estaba como de 17 horas que iba ahí y así, ¿sabes? Y de que hacen eso, tipo, un famoso hace eso, obviamente como lo hace un famoso, que es, ay, yo también quiero hacer esto, ¿sabes? De que, como Hailey Bieber, de que hay muchas chicas que hacen lo que ella hace. Me acuerdo que era una tendencia de que ella comía, no me acuerdo qué era lo que comía, pero comía, creo que era pepino o sushi, no sé, no sé qué era, pero el punto es que lo comía con una mascarilla. Y ya por eso todo internet, más que nada las niñas lo hacían. O también de que se ponía una mascarilla o era una crema, no sé, pero el punto es que se la pasaba con un peine. Entonces también hubo un montón de gente que lo hizo, nada más porque ella lo hizo. ¿Saben? Eso es a lo que me refiero, de que somos bastante influenciales y que por un famoso nosotros empezamos a hacer ciertas cosas que no hacíamos. Igual vuelvo a las común cookies. Yo me acuerdo que se hicieron famosas y de que no sé quién las promocionó, que ahí se hicieron muchísimas famosas. Obviamente las Crumble Cookies tienen un sistema en el que como que manejan esa exclusividad, de que sacan nuevos sabores por una semana, entonces de que nada más por una semana van a dar los sabores y obviamente la gente obviamente tiene que apurarse a comprarlas porque no, ya no van a comprar. Ese FOMO es lo que como que mueve a la gente ahorita, el FOMO de que, ay, es que si no hago esto me va a dar FOMO, o de que si no compro esto me va a dar FOMO, y así me da miedo el FOMO. El punto al que quiero llegar es que estamos como perdiendo nuestra genuinidad, como que
esa chispa que hace especiales a todos, esa chispa que hace diferentes a cada una de las personas. Ahorita nos estamos convirtiendo en clones. Literalmente vemos algo en TikTok y ya lo queremos. De que vemos algo en Instagram que hace un famoso y ya lo queremos hacer. Clones, de que así clones, así feo, pero feo. Saben también que es que ahorita con la falta de genuinidad, ahí estaba viendo un video, ¿no? Era un video que decía de que en cuanto más creces, de que en YouTube o así, en una plataforma de redes sociales, como que después quieres hacer las cosas mejores, ¿sabes? Entonces vas dejando de lado eso que te hizo como que diferente, eso que llamó la atención de las personas en el primer lugar, de que esa genuinidad, ese algo, esa chispa, ¿sabes? No sé por qué me recuerda mucho a Peso Pluma, porque me acuerdo que Peso Pluma en sus inicios era bastante peculiar, por así decirlo, bastante distintivo, de que con su corte de cabello y su estilo así muy acá, muy de Peso Pluma, y entonces todo el mundo sabe quién era Peso Pluma, aunque no te gustara su música, pero sabías quién era. Y entonces ya ahorita que se empezó a hacer más famoso y se empezó a integrar como de que al mercado americano, como que siento que perdió su, no que lo perdió, pero tal vez cambió su manera de vestir nada más por pertenecer a alguien. O sea, no tiene nada que ver, y no digo que haya sido así con Peso Pluma, ¿verdad? Pero es un ejemplo. O siento que también pasa con los grupos de K-pop, porque me acuerdo que yo antes escuchaba K-pop y tenían un estilo muy variado, un estilo muy marcado, pero que era variado, de que los colores que usaban que eran muy llamativos y todos tenían conceptos muy únicos. Y con eso de que se extendieron al mercado americano, pero el punto es que como que dejaron atrás eso que los hizo famosos, ¿saben? Eso que los hizo distintos del resto. Porque yo me acuerdo que creo que era ahorita creo que está en la quinta generación del K-pop, pero las primeras generaciones del K-pop eran muy emos, por así decirlo, eran muy alternativas, eran muy muy alternativas, de que muy acá todo era muy negro y los colores eran oscuros, los envíos eran también muy acá, chacalones y todo eso, y de que los peinados eran muy extravagantes, ¿saben? Y con la tercera generación, creo que la tercera generación es la de BTS, la de Blackpink y todo eso, como que igual eran muy coloridos. Y como que al principio cuando Blackpink y BTS debutaron, igual eran muy emos, más que nada BTS porque debutó antes, y pues esa era la moda que estaba en el K-pop, de que muy alternativa. Pero ya de ahí como que cuando empezó a debutar Twice, Momoland y Red Velvet, era de que más conceptos de que tiernos, femeninos en los grupos femeninos, pero eran muy coloridos en general, eran muy coloridos todos los MVs y todos tenían el cabello de colores, ¿sabes? Y se lo cambiaban en cada era nueva. Pero ahorita ya como que ya nadie se pinta el pelo casi. Al menos yo he visto que como Les Seraphim, New Jeans y todos esos grupos nuevos ya no tienen el pelo pintado. De que ya todo es muy natural, muy limpio, ¿saben? A eso me refiero. De que dejaron de lado eso que los hizo famosos nomás para encajar o para pertenecer a ese molde, porque el molde americano pues me acaba, ¿saben? Sino que eso le pasa a todos los artistas que quieren entrar al mercado americano, como que dejan su esencia, eso me refiero, dejan de lado su genuinidad, dejan de lado eso que los hizo especiales, que llamó la atención en primer lugar para pertenecer al mercado americano. Y pues siento que es algo que pasa mucho, porque también pasó con Shakira. Yo me acuerdo que Shakira igual antes era muy alternativa, sus primeros discos eran de que muy rockeros, muy acá, y después ya cuando se empezó a introducir al mercado americano ya se pintó el pelo de que rubio y todo eso, y ya empezó a ser más pop. Pero, o sea, sí, pero siento que es algo que, o sea, es algo que tiene que pasar, ¿verdad? Porque obviamente los artistas de que quieren llegar a más gente, quieren ser más conocidos y todo eso, y siento que es algo que pasa en general con todos los creadores de contenido, así sean de que lo que sea, de que influencers, youtubers, cantantes,
también puede pasar con actrices o así. Siento que es algo que pasa, porque al principio nomás le llamas la atención a un grupito de gente que es como que es de tu estilo, que, que ves ese algo especial en ti, ¿no? Y así. Pero ya después, cuando empiezas a crecer, quieres llegar a mucha más gente. Y obviamente es cuando empiezas a producir tus videos mejor, empiezas a comprar un micrófono o empiezas a querer ser mejor. Entonces ahí es cuando muchas veces siento que se empieza a perder esa esencia, esa chispa, ¿sabes? Porque igual en el ASMR, que igual es ya un contenido mainstream, pasa mucho porque de que los primeros videos de los youtubers, de los ASMR artists, son como que muy lo-fi, son muy caseros, son muy cercanos, por así decirlo. Sí, o sea, como que los ves y como que sabes que son primerizos, ¿sabes? Como que no saben nada, como que apenas están empezando, o sea, se nota cuando están empezando. Entonces ya cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a ganar más suscriptores, como que obviamente como a lo mejor sus videos empezaron siendo caseros y a la gente que la seguía era de videos caseros. Pero como empezaron a crecer esos ASMR artists, empezaron a comprar de que un micrófono mejor, una mejor cámara, o tienen otro setup, así, ¿no? Y entonces cuando creo que se integran a ese grupito de personas que quieren crecer, pero para crecer tienes que dejar de lado tu esencia tal vez, o así. O sea, no creo que la tengas que dejar de lado, pero tal vez hay que saber balancear eso. Pero siento que no es algo que muchos hagan, que mantengan su esencia a lo largo del tiempo, porque siento que eso pasa con todos, o sea, es algo que pasa siempre. No creo que haya una persona que pueda equilibrar como que el éxito que tiene, pero manteniendo 100% su esencia. Obviamente la esencia no va a ser igual, esa chispa, esa genuinidad no va a ser igual, porque como estás diciendo, es que siempre está esa ambición de querer ser mejor. Entonces como quieres ser mejor, empiezas a comprar mejores cosas, como empiezas a así, ¿no? Y empiezas a hacer cosas de que más ambiciosas. Empiezas a hacer cosas más ambiciosas y es ahí cuando siento que se pierde la chispa, porque por el hecho de querer ser mejor, dejas de lado lo que te hizo exitoso, famoso, no sé, lo que se te dio a conocer, dejas de lado ese lado tuyo. Es que me recuerda mucho a Peso Pluma, de verdad, porque Peso Pluma era alguien muy distintivo, con su estilo, con su corte de cabello, o sea, de que lo veías o veías a algún morrito en la calle y decías, es que trae el corte de Peso Pluma. Y o sea, sí, ahorita ya trae otro corte y entonces ya, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Ahorita traigo un corte como que más elegante, más acá, pero al principio era de que un corte muy suyo, muy distintivo de él, era como su marca, aparte de que de su personalidad, de las cosas que lo hizo famoso, de su manera de cantar, todo eso. Pero o sea, de que su corte de cabello siento que sí era como que algo representativo de él, era bastante representativo de él. Igual su manera de vestir siento que era bastante representativa de él y era parte de su esencia. Y empezó a querer entrar al mercado americano, de que aquí ya de que no sé, de que la tomaba más en serio, no sé la verdad, pero como que empezó a dejar de lado eso. Y no digo que esté mal, obviamente todos quieren ser mejores, quieren progresar y todo eso, pero siento que es algo que sí pasa bastante. Sí, como que empieza cuando conoces de que a un artista, un influencer, yo qué sé, y o sea, lo conoces en sus pues, o sea, de que como que lo conoces cuando recién está empezando, siento que se sienten como que las cosas, la persona se siente más cercana a ti. Entonces ya cuando esa influencer, ese artista empieza a crecer,
que empieza a tener más alcance, es cuando esa persona cambia su esencia o deja de lado su esencia y empieza a sentirse más lejano, empieza a sentirse como, pues, como otra persona, como si no fuera ese TikToker que tú al principio seguías porque te da risa, porque te gustaba su manera de ser, ¿sabes? Entonces, cuando se empezó a hacer más famosa, dejó de lado sus chistes o su manera de vestirse, porque sé lo que pasa. Pero sí, chicos, la verdad siento que metí muchos temas en un video, como que los quise meter y entonces como que me iba de un lado a otro, como que empezaba diciendo una cosa y terminaba diciendo otra, pero o sea, siento que todo tiene que ver igual, o sea, no sé, pero pues sí, espero que les haya gustado el video. Gracias, denle like.